Está con nosotros para compartir la entrevista de esta noche el doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es economista, doctor en economía, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, profesor universitario de larga data, un investigador. Para nosotros es un placer recibirte en Visión Integral y sobre todo recibir a un amigo. Buenas noches, Siriaco. Buenas noches, Juan José. Gracias por tu invitación en este programa habitué, que me he convertido en un habitué en Visión Integral. Creo que tiene que ser con más frecuencia. De verdad que siempre te agradezco la gentileza de estar con nosotros. El tema que debo obligado para tratar contigo es el tema del sometimiento del presupuesto general de la Nación, de ingresos y ley de gasto público, para el año 2021 que acaba de someter el presidente, bueno, el presidente no, el ministro de Hacienda y el director del presupuesto ante la Cámara de Diputados. Vamos a ver, estamos hablando de un presupuesto muy similar al presupuesto del año que acabará de transcurrir en diciembre. En términos del volumen, creo que solo 40.000 millones adicionales, pero estamos hablando de un presupuesto de 1.037.000 millones, ¿verdad? Estamos hablando de 1.037.842 millones. Con una composición de ingresos, vamos, no quizá una composición, sino con una estimación de ingresos de unos 746.313 millones y préstamos estimados, vamos a decirlo así, por 291.000 millones, lo que hace ese monto. Vamos a ver a detallar un poquito este presupuesto. ¿Cómo tú ves? ¿Cómo los análisis que ha hecho hasta estos momentos? Mira, Juan José. Sí. Mira, Juan José, hay que analizar lo siguiente. El presupuesto del 2021 básicamente contiene una especie de una reforma tributaria, en primer lugar. Cuando uno analiza las diferentes disposiciones impositivas, uno se da cuenta evidentemente que hay una cantidad de nuevas figuras que tienen un impacto en determinados grupos y sectores de la clase media en la República Dominicana. Antes de entrar a esa parte, déjame decirte que el presupuesto del año 2021, cuando tú analizas, por ejemplo, el monto del gasto, el gobierno estima para el año 2021 tener un monto del gasto de alrededor de 801.000 millones de pesos. Y si tú analizas y comparas ese monto del gasto con el último presupuesto complementario, que el monto del gasto fue 1.028.000, estamos hablando de una reducción del gasto público por más de 137.000 millones. Que por ese lado estamos viendo que el presupuesto que se formuló en el 2021 es un presupuesto que no va acorde con un proceso de reactivación, porque este año el déficit del sector público va a ser, este año 2020, de 9.9 y el gobierno y el presupuesto del 2021 estima un déficit de alrededor de 3.1. La gente dice, bueno, está bien, hay una reducción del déficit, pero eso significa que cuando tú reduces el déficit tan fuerte, también tú estás quitando la capacidad para mejorar la actividad realmente al sector privado. En segundo lugar, los niveles de ingreso que el gobierno estimó para este año es alrededor de 746.000 millones de pesos. Casi un monto parecido al nivel de ingreso del presupuesto de este año, de inicio de este año. ¿Qué significa eso? Que tú estás planteando un contexto de recaudación muy optimista, como si la pandemia realmente en el próximo año aún no sabemos. Eso es una incertidumbre. Y en ese sentido yo creo que los niveles de ingreso fiscales que el gobierno estima para el próximo año están sobrevaluados.
pero además están sustentados en una serie de figuras impositivas que posiblemente, si se aplican, van a generar dificultades de carácter social, vamos a decir, y muchas protestas. Por ejemplo, no es posible, vamos a ver, no es posible que se estimen unos ingresos con una economía para este año que creció con la proyección de crecer al 5% y una economía que no se sabe realmente cuánto va a crecer. Entonces, ¿cómo es posible estimar esos niveles de ingresos cuando tú ni siquiera puedes estimar? No sé cuál es la estimación que tú tienes, cuál va a ser el crecimiento de la economía en el año próximo. Mira, ¿De dónde van a salir? Porque hay por ahí una cifra que se está hablando de empresas públicas. Se está hablando de ingresos, de dividendos, y se está hablando de ventas de acciones de empresas públicas, y se habla de unos 96.000 millones, que parece que eso es parte de eso, más los impuestos que se están contemplando. Mira, ahí voy. Vamos a analizar las figuras sobre las cuales se sustenta los 746.000 millones de pesos. Para yo entonces decirte y sostenerte que esos 746.000 millones son montos muy optimistas. Por ejemplo, el gobierno estima tener recaudaciones solamente por transferencia de las empresas públicas por 87.000 millones de pesos, sin incluir, en este caso, las ganancias del Banco de Reserva. Es decir, esos son ingresos extraordinarios. Ahí incluye venta de acciones de las empresas públicas y de activos de las empresas públicas. Yo no sé hasta qué punto eso se va a llevar a cabo. Eso es un elemento de carácter muy polémico. Segundo lugar, se estima que el gobierno va a recibir ingresos, no se sabe el monto, por la suspensión del impuesto sobre la renta que se le cobra o que se le carga supuestamente al salario 13. Al salario 13. Suspende el artículo 222 del Código Laboral que dice que el salario 13 está eximido del pago de impuestos. Exactamente. Entonces, esa situación no se sabe. ¿Por qué? Por el hecho de que a lo mejor eso puede generar protestas de sectores importantes de clase media. Porque ya se está generando en las redes sociales. No, y eso, no solamente eso. Y un impuesto a la compra. No, ahí voy. Entonces, lo otro es, el artículo 41 del presupuesto, ¿qué te dice? Te dice, bueno, se va a gravar con una tasa de un 3% a todo tipo de compras en moneda extranjera a partir y a través de tarjeta de crédito y débito. Eso afecta también a la clase media, porque la clase media es aquella que generalmente hace uso de la tarjeta de crédito y básicamente en dólares, en moneda extranjera. Pero también dice lo siguiente, otro artículo dice, se va a establecer una tasa de un 8% a las ganancias extraordinarias y se establece como una contribución a aquellas empresas que tengan ganancias extraordinarias en el contexto del COVID-19. Otro, ganancias extraordinarias. Entonces, ¿qué ocurre? Tú sabes que hay empresas que por determinado tipo de características han vendido mucho en esta pandemia. Entonces se le va a poner un impuesto de un 8%. Pero déjame decirte que también hay otras figuras importantes, impositivas. Se le va a gravar el 1% a los activos netos del sector financiero y que eso al final del año fiscal se va a considerar como un gasto deducible del impuesto que vayan a pagar. Todo eso son tasas y figuras impositivas que van a generar conflictos, que no están bien claras. No estamos diciendo que se incrementa el ITEVI o que se incrementa el impuesto sobre la renta, sino figuras un tanto que se quisieron poner en el pasado y que ahora también se quieren poner.
como es el caso, por ejemplo, del gravamen a los servicios digitales, el caso de Netflix, el caso de Spotify. Que no se pudo, que se trató y no se pudo en un momento determinado. Entonces, lo que yo te quiero sustentar es que esa es la base de recaudatorio o recaudatoria de los 746,000 millones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando comiencen las protestas y las quejas de la clase media por las redes sociales, el gobierno va a echar para atrás muchos de esos impuestos. Y al final, todo eso lo va sencillamente atrás. Tener que buscar préstamo para compensar la pérdida de esos ingresos. Eso es lo que va a ocurrir. Y yo lo que creo que también pero eso es a propósito, o sea, yo digo, el gobierno sabe que son conflictivos o impuestos. Entonces, esa sobreestimación ¿verdad? Sobreestimación que se hace a propósito. Sí. ¿O es un ensayo a ver qué va a pasar? Porque yo creo que alguna cosa esta debe discutir el Congreso inclusive. No sé si comparte conmigo. En algún momento el Congreso... Yo lo que creo que eso es un ensayo. Ya. 21 recoge realmente una especie de mini reforma tributaria o de una reforma tributaria. Y eso es lo que va a ocurrir. Sencillamente aumentos de impuestos, aumento de tasas, incluso ahí se graba se pone una contribución adicional de $174 por cada tonelada métrica. Oye eso. Entonces, esa es una situación. ¿Por cada tonelada métrica? Que yo creo que verdaderamente va a generar problemas. Yo creo que por cada tonelada métrica al GLP $174. Y eso, yo no sé, porque en la compra de combustible hay mucha información, vamos a decir, hay poca información. La información no es tan clara. Y cuando a ti te dicen el precio de paridad, hay muchas cosas que el gobierno nunca ha aclarado. Y parece, eso hay que verlo, el gobierno tiene que explicar. Ese monto que se está grabando al GLP, si es que se está realmente transparentando una contribución que ya existía, pero me extraña porque dice una contribución adicional, por lo tanto es algo nuevo. ¿Qué pasa? Esto, yo creo que... ¿Qué pasa con lo...? Sí, dime. No, yo creo que todo esto va a traer dificultades. Nosotros reconocemos que el gobierno necesita recursos, pero yo creo que las reformas tributarias se hacen concertadas para evitar cualquier tipo de situación de crispación por parte de un sector de clase media. Tuvo mucha incidencia en el proceso electoral a favor del partido de gobierno. ¿Qué pasa con los programas sociales? El presidente ha dicho que eso es hasta el mes de diciembre. O sea, esos programas sociales se eliminan todos y tú dices entonces que se penaliza a la clase media. Mira, los programas sociales hasta ahora, la revisión que yo he hecho del presupuesto, he visto los tradicionales, los programas, ¿verdad? Que de tarjeta de Prosoli, tarjeta Comer Primero, el bono luz, el bono gas, el bono, la transferencia envejeciente, pero no he visto los programas que se crearon a partir del mes de abril para compensar a los grupos vulnerables. No he visto Quédate en Casa, no he visto Patí, no he visto Fase 1, no he visto Fase 2. Ya que eso solo llegaba hasta el mes de diciembre. Y entonces eso yo creo, y básicamente el programa Fase 1 y Patí, que son para desempleados formales, y Patí para personas informales, eso puede también traer algún nivel de protesta, porque esos son personas desempleadas. No es verdad que la economía va a recuperar los empleos. Por lo tanto, muchas personas el próximo año van a estar desempleados, y si el gobierno le quita esa ayuda, eso puede generar también problemas y crispación social. Bueno,
prácticamente el tiempo se nos ha ido, pero en 30 segundos, ¿qué tú piensas que va a ocurrir? ¿Qué tú piensas que va a ocurrir para la aprobación de este presupuesto? Quizás no era el momento de hacer un diálogo con todos los sectores, de pensar en el pacto fiscal que está ahí, hacer una verdadera reforma tributaria en estos momentos. Yo lo que creo que esta situación va a acelerar quizá una mayor concertación. Yo creo que va a haber el de reclamo por parte de sectores de clase media, porque obviamente en esta coyuntura hacer ese tipo de imposiciones y básicamente a sectores de clase media, que muchos están desempleados, que muchos están sufriendo verdaderamente los embates de la crisis, de forma tal que en esta coyuntura, más que tú disminuir capacidad de consumo, hay que dar más capacidad de consumo para reactivar la economía. De lo contrario, yo creo que el próximo año y estas discusiones van a traer muchísimas quejas por parte del sector, de un sector de clase media. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Y muy interesante tu participación, como siempre. Así es que reiteradas gracias por haberme acompañado esta noche, ya en esta parte final de Visión Integral. Muchas gracias, José, y ya tú sabes que la pase bien y seguiremos en contacto, ¿no? Seguiremos en contacto. Así que muchísimas gracias. A usted, amable televidente, ha sido un placer. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite, donde volveremos a encontrarnos en Visión Integral. Buenas noches.